La crisis del petróleo es una crisis internacional que tuvo lugar en el año 1973 con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a países occidentales. Bueno, la determinación de un bloque árabe, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más conocido como la OPEP, de llevar a cabo un embargo petrolífero a las naciones occidentales, fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Bueno, esta medida provocó un incremento de los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación y también a causa de esta crisis fueron aumentando el desempleo. Bueno, los orígenes de esta crisis están entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 70. En esos años, Europa y Estados Unidos, más que nada Estados Unidos nos va a interesar a nosotros, consumían petróleo masivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que existía una fuerte dependencia de parte de los países occidentales del Golfo Pérsico, del petróleo obviamente. ¿Y por qué nos va a interesar a Estados Unidos? Porque siempre Estados Unidos fue un pilar de nuestra economía, la economía latinoamericana. Bueno, y mientras tanto el valor del dólar estadounidense caía de valor y entre otras cosas como consecuencias de la guerra de Vietnam. La economía norteamericana comenzaba a mostrar síntomas preocupantes con una desaceleración en el crecimiento. Bueno, por su parte también el presidente Nixon decidió desligar el dólar del patrón oro, dando por finalizado el sistema pactado entre los acuerdos de Bretton Woods. Bueno, Estados Unidos tenía un pacto con los países del Golfo Pérsico. Ese pacto consistía en que Estados Unidos le vendía armas a los árabes y los árabes les vendían petróleo a Estados Unidos. Cuando se declara esta guerra y Estados Unidos se da como aliado o apoya a Israel, los árabes dicen, bueno, como me traicionaste y ahora ya, yo ya no te puedo vender más petróleo y tampoco le compran armas porque ya sería un enemigo. Entonces, los países del Golfo Pérsico le hacen un bloqueo petrolífero a Estados Unidos y ya tampoco le van a comprar armas. Entonces, y se acaba la relación con Estados Unidos. Por todo lo mencionado anteriormente, las consecuencias de las crisis llegaron. Debido a la gran dependencia que existía del petróleo procedente de Oriente Medio, los países occidentales se vieron hundidos en una grave crisis económica mientras el precio del petróleo aumentaba. Aumentó de $2,90 a $11,90 el barril. Ante un aumento desorbitado de los precios del petróleo y los problemas de suministros, los países optaron por reducir su dependencia del crudo apostando por otras formas de energía. Un ejemplo de esto es Francia, que apostó por la energía nuclear, y Estados Unidos, al igual que Canadá, por la quema de residuos de madera. Muchos países de la OPEP que se hallaban en vías de desarrollo nacionalizaron las empresas petroleras, lo que hizo que sus ingresos públicos aumentasen. Es decir, los países árabes exportadores de petróleo tuvieron un crecimiento económico a corto plazo, no lo fue así a largo plazo. Ante el embargo de las naciones de Oriente Medio, se produjeron problemas de suministros energéticos y las consecuencias llegaron. Pese al embargo que duró 6 meses, que este mismo se levantó en marzo del 74, se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento. En este periodo económico, marcado por un uso elevado de la inflación y una economía estancada, se acuñó el término estagflación.